ayúdame a convivir con la persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina para compartir contigo la palabra de Dios. Bueno, le doy gracias a Dios que estás nuevamente sintonizándonos. Le pido al Señor que dejes de hacer todo lo que estás haciendo, porque siempre está uno ocupado, quizás en la cocina, quizás en los quehaceres, pero a veces debemos de tomar tiempo para el Señor, y este sería un buen tiempo para que el Señor te dé ese alimento el alma y entonces puedas seguir creciendo espiritualmente, por lo cual este programa tiene ese propósito, para que tú y yo crezcamos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Así es de que vamos a darle gracias a Dios por tu vida y a pedirle que nos afine los oídos, ¿verdad? Para que escuchemos la palabra. Señor, te doy gracias, Padre, por cada televidente, cada persona que está sintonizando el canal. Te pido le bendigas grandemente. Gracias por darle este tiempo de atención para tu palabra. Bendíceles en el nombre de Jesús. Afina sus oídos, abre su entendimiento para que tu palabra llegue y dé fruto en el nombre de Jesús. Amén. Así es de que, mi querido amigo, amiga, gracias por sintonizarme. Saludos a todas las personas que nos han llamado, que nos han escrito. Gracias a Dios por sus vidas. Dios les bendiga grandemente. Así es de que vamos a ver una historia muy preciosa continuando en el libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a estar viendo desde el versículo 26 en adelante. Porque yo he visto que este personaje Felipe, ¿verdad?, tiene un encuentro con un etíope. Esta persona a quien Felipe conquista para el Señor. Felipe, un gran hombre de Dios que buscaba hablar de la palabra del Señor, así como tú y yo debemos de ser. En programas anteriores yo he hablado acerca de Felipe en Hechos 8, pero vamos a estar viendo otra experiencia que tuvo Felipe al hablar el Evangelio. Y lo que yo quiero enfatizar es de que nosotros tenemos que ser obedientes cuando Dios nos pone algo en el corazón. ¿Por qué? Cuando Dios nos pone algo en el corazón, no debemos dudar de obedecer y de actuar como debe de ser. Felipe, ¿verdad?, en este libro, en Hechos 8, vamos a estar viendo desde el 26 y sigue conmigo la escritura para que veas de lo que te quiero compartir hoy. La palabra del Señor dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Podemos observar en esta historia de Felipe con el encuentro con este etíope, que él tuvo la oportunidad de hablarle a una persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que nosotros debemos aprovechar. Aquí podemos ver este momento en que Felipe, Dios le habla y le dice lo que tiene que hacer. Recordemos que cuando estamos dispuestos y sensibles para obedecer a Dios, Él nos va a usar con gran poder. Él nos va a usar de una manera poderosa y grande, haciendo que nuestro trabajo para las cosas del reino, aquí en la tierra, sean exitosas y de gran bendición. A Felipe lo podemos volver a ver que estaba dispuesto a seguir obedeciendo a Dios. Y vemos aquí en este versículo 1, ¿verdad? Que le dice: un ángel del Señor, dice, habló a Felipe diciendo: levántate, dice, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, lo había mandado a un lugar que no era la gran comodidad. Pero Felipe, ¿qué es lo que hizo? Él dijo que se levantó, escuchó ese mando de Dios a su vida, lo que le puso para hacer, él se levantó y obedeció. ¿Cuántas veces, mi querido hermano o hermana, el Señor ha puesto algo en nuestro corazón para hacer y obedecemos o no obedecemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hay personas que inmediatamente escuchan, inmediatamente obedecen y lo hacen, y ha sido de gran bendición. Pero hay personas que el Señor les ha puesto a hacer algo en su corazón, les pone en su corazón para hacer algo y no lo hacen y no obedecen, y después se dan cuenta qué gran error hicieron. Por eso yo quiero decirte hoy, mi querido hermano, hermana que estás ahí, si Dios ha puesto en tu corazón por hacer algo, no lo dudes por hacer. Pídele a Dios dirección y Él te va a guiar. Solamente Dios quiere una buena disposición de tu parte. Pues Felipe escuchó al Señor y obedeció en lo que le estaba mandando. Le dijo: vete allá y vas a ir a un desierto, porque Dios tenía un propósito. A veces no entendemos el propósito de Dios, pero no necesitamos entender todos los designios de Dios, solamente obedecer, y en el camino el Señor nos los va a ir explicando. Así es de que Felipe hizo esto. Vemos que en el versículo 26, que dice, en el versículo 26, a donde se le está mandando esto, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo el Señor manda a Felipe a hacer algo. En el 27 vemos que dice: Felipe obedece inmediatamente. La obediencia, dice, entonces él se levantó y fue. No dijo: será de Dios, estará bien que lo haga, me convendrá, quizás no sea ahorita, lo voy a hacer después. No, mi hermano. Cuando el Señor te llama para hacer algo, es inmediatamente. La verdadera obediencia es esa, hacerlo de inmediato, hacerlo cuando el Señor te lo está poniendo en tu corazón para hacer. Porque si no lo haces en ese momento, las cosas no van a salir bien. Recordemos que el ministerio de Felipe con los grandes
recuerdan que con las grandes multitudes en Samaria, pues eran exitosas, él hacía milagros, sanidades, él oraba, él convertía, y él estaba en el trabajo del ministerio. Y obedientemente dejó ese ministerio cuando la iglesia era perseguida. Él dejó ese ministerio para ir a hacer caso a lo que Dios nuevamente le estaba llamando, de ir a ese desierto, a ese lugar, a un camino que era desértico. Pero Felipe fue a donde Dios le envió. Así es de que tú y yo tenemos que obedecer a donde Dios nos manda, no a donde nosotros quieramos, a donde Dios nos pone para hacer. Pues Etiopía se abrió al Evangelio en ese tiempo, ¿verdad? Etiopía se abrió al Evangelio. Recordemos que dependemos de la dirección de Dios, aunque esta parezca sin sentido. Hay cosas que decimos, ¿será de Dios? ¿Estará bien que como lo vemos difícil o quizás como lo vemos tan extraño, quizás no lo entendemos? ¿Será que esto viene de Dios? ¿Será? Bueno, pues sí, Dios sabe todo en lo que nos está mandando. A veces no entendemos sus planes, ¿verdad? Al principio, ¿por qué estará pasando esto? Pero luego vemos los resultados que nos prueban que los caminos del Señor son rectos. Los resultados a la obediencia, cuando tú dependes de Dios, no de tus impulsos, no de tus emociones, no de lo que tú quieres, cuando es realmente en Dios, tú vas a ver los resultados, los que te van a decir cómo los caminos de Dios son rectos, son buenos. El Señor no se equivoca. Quizás nosotros, si lo hacemos a nuestra forma, en nuestro tiempo, a nuestra manera, nos podemos equivocar, nos va a fallar y no va a estar bien. Pero cuando lo hacemos sometidos bajo la autoridad de Dios, las cosas van a salir mejor. Entonces Felipe fue a donde Dios le dijo, y Etiopía en ese tiempo, como decimos, estaba siendo evangelizada. Etiopía, dice, está en África, al sur de Egipto, y podemos ver que el eunuco estaba muy dedicado a Dios, porque recorrió, dicen que una gran distancia para ir a adorar en Jerusalén. Era una persona que amaba a Dios. Estaba inclusive leyendo el libro de Isaías cuando tuvo ese encuentro con Felipe. Pero como Dios ya tenía su propósito, este hombre venía de allí, como acabamos de leer, ¿verdad? Él venía de regreso de adorar en Jerusalén y venía leyendo ese libro. Dios usa a Felipe de alguna manera que llegue ahí y vemos cómo le dice, ¿verdad? Empieza a hacer la plática con él. Vemos cómo este etíope recorrió todo ese lugar para adorar a Dios. Pues en esas épocas pasadas los judíos tuvieron contacto con Etiopía, ya había un contacto de los judíos con Etiopía. Este hombre quizás era un gentil convertido al judaísmo, este hombre, por eso él le interesaba las escrituras. Como estaba sobre los tesoros de Etiopía, recuerdan que él era el encargado, su conversión le permitió llevar al cristianismo a otros gobiernos. Esa influencia que él tenía le permitía hablar, ¿verdad?, de Jesús a los demás, del Evangelio, de la palabra de Dios a otros gobiernos. Y entonces este es el comienzo del testimonio donde dice la palabra de Dios. Recuerdan en el capítulo 1, versículo 8, donde dice que hasta lo último de la tierra, cuando Jesús mandó, dice, van a ir a hablar del Evangelio a todas las naciones, Samaria, Judea, y hasta el último de la tierra. Entonces, aquí vemos que un gentil es convertido al judaísmo, ¿verdad? Entonces, este etíope estaba siendo ministrado por Felipe, empezaron a platicar, Felipe vio la oportunidad cuando vio que él estaba leyendo, se acercó al carro, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, a donde estaba el etíope. Acudiendo Felipe, le oyó que leía la profecía de Isaac y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Aquí en este momento Felipe fue al lugar a donde se estaba necesitando hablar de la palabra de Dios, porque escuchó a Dios, obedeció y fue al lugar exacto a donde se estaba necesitando. Tú y yo, mi querido hermano o hermana, podemos y tenemos más bien la responsabilidad de pedirle a Dios que nos acerque a las personas
que ya están listas para recibir a Cristo, que tienen ese corazón, esa curiosidad de saber de la palabra, que nos ponga en esos lugares especiales. Así como a Felipe lo puso en ese lugar, en ese momento que este etíope estaba buscando de Dios, había ido a Jerusalén a alabar, ¿verdad?, ahí al Señor, y venía de regreso con esa inquietud leyendo el libro de Isaías. ¿Cuántas personas tú y yo no conocemos que tienen hambre de Dios, que tienen sed de saber de las cosas de Cristo, de las cosas de Dios, de los mandamientos, de cómo trabaja la palabra, de cómo trabaja Dios en nuestras vidas, pero que no han entendido aún, pero que tú y yo ya sabemos? Entonces nosotros tenemos que ser los que les ayuden a esas personas que no han entendido todavía la palabra. Dejémonos ser usados por Dios en esta manera. Aquí Felipe fue con este etíope y le empezó a hablar la palabra. Y le preguntó, fue sabio, buscó este tiempo especial para decirle qué es lo que estás leyendo, ¿verdad? Ya cuando se acercó y el etíope le dijo, ven, sube conmigo. Nosotros podemos llegar a las casas de las personas que están siendo necesitadas. Dios nos puede revelar las personas. Si tú ves a una persona con una necesidad y sientes algo en tu corazón, no es porque eres muy bueno, es porque Dios te está poniendo esa inquietud para decir, puedo hablar del Señor a esta persona. Cualquier inquietud que Dios ponga en tu corazón, obedece y hazlo. Dios te va a usar, porque hay personas que necesitan ayuda, necesitan ser ayudados en la lectura de la palabra, en aprender de la palabra, en entender la palabra, aparte de lo que Dios hace con ellos, ¿verdad? Pues aquí Felipe dice que él subió y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Fue la pregunta donde Felipe se metió ahí para decirle, ¿verdad? Para hacerle. Y entonces hay algo bien importante que este hombre le dice. Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Esto es bien base. ¿Cómo nosotros decimos, ay, que no tienen a Cristo, que mira, que no son temerosos de Dios, mira cómo viven, mira? Bueno, ¿les has hablado del Señor? Porque para juzgar es muy fácil, mi querido hermano o hermana. Para criticar y poner el dedo es muy fácil. Pero Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a ser útiles en la obra, y en lugar de hacer eso, es mejor servir y hablarles del Señor y del testimonio, así como lo hizo él. Porque como el etíope dijo, bueno, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Hay muchas personas allá afuera, mi querido hermano o hermana, que están necesitando grandes explicaciones a través de su palabra, a través de la palabra de Dios para su vida. Entonces pidamos a Dios que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para poder hablarles a nuestros hermanos acerca de la palabra de Dios, de la Escritura. Y le dijo entonces eso, que si lo entendía, que cómo lo iba a entender si no le explicaban. Podemos ver cómo Felipe dependió de la dirección del Espíritu. Es un punto que tú y yo tenemos que reconocer. Dependemos de la dirección del Espíritu Santo. No dependas de tus emociones, no dependas de lo que tú crees, depende de la dirección del Espíritu Santo. Él te va a guiar a cómo hacer, qué decir, qué hacer, Él te va a guiar. Y después, aquí vemos que Felipe empezó el diálogo donde el hombre estaba. Él no esperó a que el hombre etíope pasara a donde estuviera Felipe. No, Felipe fue guiado por el Espíritu, y hizo lo que Dios le dijo y fue al lugar donde estaba este etíope. Esta persona que buscaba de Dios. Hay muchas personas que en las iglesias dicen, pero pues no vienen o eso. No, nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, también tenemos que ir afuera a buscar a esas personas que no han llegado para que vuelvan al camino, para que conozcan el camino. ¿Cómo van a saber ellos si no hay quien les predique, si no hay quien les hable, si no hay quien les enseñe? También nosotros tenemos que ir a ese lugar. Así Felipe fue y dialogó a donde este
hombre estaba. Y explicó cómo Jesucristo cumplió las profecías de Isaías y le empezó a explicar de la palabra y le empezó a decir. Así de que recordemos que cuando anunciamos el Evangelio debemos empezar donde las otras personas están concentradas, ¿verdad? En su problema quizás, si tú vas a un lugar, una casa y que su problema son los hijos, la rebeldía, bueno, ve, habla de la palabra a través de eso, donde está la situación. Luego podemos relacionar el Evangelio con esas preocupaciones. Hay personas que yo he llegado a ir a orar y están enfermas o están desahuciados o están... Y podemos y tenemos la oportunidad de ofrecer el Evangelio a esa circunstancia, a esa situación, a esas preocupaciones. Podemos ser usados. Dejemos que Dios haga su obra en cada uno de nuestros hermanos que aún no le conocen. Tengamos esa sensibilidad. Vemos en el versículo 30 que dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y podemos ver que cómo él estaba leyendo. Y ya leímos anteriormente todo lo que él estaba leyendo. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y empezó a decir, estaba hablando de Jesucristo. Pero él no entendía, dice, ¿qué? ¿Está hablando del profeta Isaías del mismo o de quién está hablando? Entonces Felipe tuvo la oportunidad de explicarle a él de quién estaba hablando. Entonces, cuando no entendemos la Biblia, debemos buscar a alguien que nos ayude, ¿verdad?, a entenderla. No tenemos que permitir ni dejar que nada se interponga en la comprensión de la palabra de Dios, ya sea inseguridad o orgullo. Que digas, ay, no, yo cómo le voy a preguntar, decir que no entiendo esto, si yo ya debería de haber leído la Biblia, no dejes que esas cosas te impidan el querer buscar de aprender la palabra de Dios. Este hombre le preguntó a Felipe aprovechó esta oportunidad, obedeció al Espíritu Santo y le empezó a explicar la porción a donde él estaba confundido, a donde él decía, no entiendo esta parte, de quién se está hablando, del profeta o de quién se está hablando. Ahí es cuando Felipe aprovecha y le explica de quién se hablaba, era de Jesucristo. Así es de que podemos ver que Felipe guió a este hombre a la fe en Jesucristo. Le invitó a Cristo, ¿verdad? Usando las escrituras del Antiguo Testamento. Así es de que recordemos que Jesús, ¿verdad?, nos ha llamado y lo hallamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Se habla de nuestro Padre Celestial. Toda la palabra de Dios tiene aplicación a cada persona de toda época. No podemos ser, ay, que no le entiendes porque eso era del Antiguo Testamento, que eso es del Nuevo Testamento. No pongamos argumento. Recordemos, la palabra de Dios nos explica de principio a fin la obra de Dios en nuestra vida, lo que quiere, su carácter, su forma de ser, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Vemos que en el versículo 38 nos dice, y mandó parar el carro. Ya cuando Felipe le explicó, le dijo de quién se trataba, le explicó la palabra, él la entendió. Él dice, y mandó parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Porque en el versículo 37 podemos ver que le dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque ya el eunuco, él entendió todo lo que ya Felipe le explicó a través de la palabra y dijo, ok, pues si crees de todo corazón, mi querido hermano, hermana, si tú crees en Cristo de todo tu corazón, bien puedes ser bautizado. Aquí le dijo, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Ahí Felipe había culminado, ¿verdad?, ese momento en que le estaba hablando de Jesucristo y la comisión. Ahí estaba. Él obedeció y dijo, ¿qué me impide? Paró el carro y dijo, aquí en esta agua, ¿qué me impide bautizar? Y dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero dice, siguió gozoso su camino.
Una vez que él entendió la porción de la palabra, la aplicó a su vida, creyó en Jesucristo, dice que él se regresó gozoso. Lo mismo que puede pasarte en tu vida. Tú recibes a Cristo, obedeces, te bautizas, buscas de la palabra, yo te aseguro ese gozo en tu vida, porque el Señor es quien llena todo. Así es de que, mi querido hermano, hermana, yo le pido a Dios para que busques de la palabra, que nada te detenga y tengas ese encuentro personal con nuestro Señor, que te va a dar ese gozo a tu corazón. Dios te bendiga, mi querido hermano, y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.